haga el milagro, ¿no? Dios haga la obra, Dios nos use, Dios deposite gracia, como hablamos en el programa pasado con el tema del ayuno. Y la fe juega un papel muy importante en todo esto, porque sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible alcanzar aquello que deseamos, ¿no? De hecho, podemos ver que si creemos en Dios es por la fe, porque no lo vemos, sí lo sentimos, aquellos que creemos, pero hay muchos que no creen en Él, ni lo sienten, pero bueno, esto es por fe, ¿no? Y por la fe vamos a llegar a la salvación del alma. Amén. Bueno, se titula esto La fe sometida a prueba. Y para empezar quisiera arrancar con 1 de Pedro 1:7. Amén. 1 de Pedro 1:7 dice así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén, hermano. Bueno, esto es la parte que quería leer, porque bueno, acá lo volvemos a repetir lo mismo, pero era para contrastar con la Biblia, lo mismo que dice acá, que dice la fe más preciosa que el oro, sometida a prueba para ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando es manifestado Jesucristo. Cuanto más se ejercita en la tribulación, más crece la firmeza en seguridad y en intensidad. Se necesita estar ante una adversidad para ejercitar la fe. Un encuentro entre el problema y la palabra de Dios. Es entonces cuando nuestra fe es probada como se prueba el oro. Nuestras pruebas han sido usadas con el propósito de probar nuestra fe. La clase de fe que Dios desea de nosotros se logra a través de la práctica de la misma, que obra en nosotros cuando estamos en el crisol de la prueba, obteniendo la victoria y alcanzando los propósitos de Dios. Vamos a leer en 1 de Pedro 1:5. 1 de Pedro 1:5 dice así: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La prueba de la fe es una oportunidad para ver la gloria de Dios. Bueno, acá en esto podemos ver, nos habla clarito la Biblia, ¿no? Y nos dice el valor, el peso que tiene la fe, ¿no? En la mano de Dios. Que la fe es más preciosa que el oro, o sea, miremos el valor que tiene delante de los ojos de Dios tener fe, ¿no? Confiar en Él. Sometida a prueba, dice, para ser hallada en alabanza. Nos muestra que no sería fácil tener fe ni llegar a lo que uno quiere, ¿no? Porque es sometida a prueba. Dios nos prueba a ver hasta dónde nosotros llegamos, hasta dónde nosotros queremos, eso que le pedimos a Dios, hasta dónde queremos llegar, ¿no? Amén. Como dice este primer versículo, ¿no? Que leímos, la fe sometida a prueba. Muchas veces, qué profundo es, porque ninguno queremos entrar en prueba, o pasar algún proceso, o pasar algún problema dificultoso, ¿no? Para nuestra vida, no solamente en lo personal, sino muchas veces también en lo espiritual. Pero ahí es donde se prueba la fe. Amén. En la dificultad. Dice que probada, dice que es más preciosa que el oro. Mirá qué valor le pone Dios a la fe. Porque ¿quién no quiere tener oro en este tiempo, no? De necesidades. Y Dios dice que la prueba, amén, la que produce, amén, la fe que nosotros podamos tener es más preciosa aún que el oro. Le puso un valor estimativo, ¿no? Amén. La verdad que no, es muy linda palabra y cómo nos enseña, ¿no? Porque nos deja una enseñanza grande. Ahora también dice, la fe mueve montañas. ¿Cuántas veces en nuestra vida se nos presentan grandes montañas? ¿Y cuáles son las montañas que a veces se nos presentan en la vida, ¿no? Para que nosotros tenemos que sortear, ¿no? Y ver hasta dónde llega nuestra fe. Y puede ser tal vez una enfermedad incurable en tu esposa o esposo, hijo, en vicios, trabajo, deuda, problemas, secretos pasados, una relación indebida, etcétera. Cualquiera que sea tu montaña, la prueba puede ser cualquiera de esta enfermedad, de esta situación,
la puedes mover en el nombre del que todo lo puede, Jesús de Nazaret. Marcos 9:23 me gustaría compartir. Marcos 9:23. Marcos 9:23 dice así: Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Amén. Atrévete a creer en la palabra. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esto lo dijo Jesucristo, ¿no? Instando y enseñando sobre la fe. Ahora podemos ver en esto cómo esas montañas tan grandes, porque dice que la fe mueve montañas. Y como decía hace un momento, que la montaña puede ser una enfermedad incurable, una relación indebida, secretos pasados, problemas, vicios que tenga, trabajo, deuda, que todo esto con el poder de Dios, ¿no? Y teniendo fe, uno puede salir adelante en el nombre de Jesús. De hecho, Jesús, fíjese que dice, y todo lo que pidiera el Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es promesa. Esto es una promesa que Dios nos deja a quienes crean y a quienes tengan fe. Solo es cuestión de creer y tener esa fe intacta, de saber que Jesucristo está por intermedio nuestro, ¿no? Para orar. Amén. Es atrevernos a creer, como dice el versículo. Es atreverse. Tal vez un problema chiquito, simple, o tal vez algo muy difícil. Y nos preguntamos y decimos, ¿será que vamos a salir de esta? ¿Será que Dios me va a escuchar? ¿Dios me va a responder? ¿Dios lo va a hacer posible? Es atreverse a creer. Ahí en esa prueba donde es sometida nuestra fe, es donde crecemos. Se hace posible. Es atreverse a creer, ¿no? En los momentos difíciles, en los momentos cuando estamos pasando un proceso, cuando estamos pasando una enfermedad, o cuando estamos pasando una depresión, ¿no? Es tan solo creer, ¿no? Para que Dios pueda mover su mano de poder. Yo sé que no es fácil, ¿no? Cuando estás en medio del proceso, cuando estás en medio de una enfermedad, o en medio de que estás viendo que tu familia está destruida. No es fácil creer en Dios, pero la palabra del Señor dice, ¿no? Que si creemos en Él, Él moverá su mano. Amén. Qué profundo que es, ¿no? La palabra cuando Dios dice que la fe puede mover montañas. Y vos te pones a pensar, y muchos lo toman así como diciendo, bueno, si la fe mueve montañas, pero si realmente te pones a pensar lo que Dios dijo, creo que una montaña es grande. Amén. Lo que es desarraigar una montaña y llevarla a la mar, como dice la palabra de Dios, amén. Dice que la fe puede mover montañas. Dice, si tú tuvieras fe, le dirías a este monte que se mueva y se eche en el mar, amén. Dice así la palabra del Señor. Y muchas veces lo que Dios nos dice es que la fe puede hacer tantas cosas, pero grandes, cosas grandes, inimaginables para nosotros, porque mover una montaña con la fe es imposible, uno diría, ¿no? Amén. Pero así también le dijo a Moisés, dile al pueblo que marche, le dijo, amén. Amén. Y era imposible también abrir el mar rojo, sin embargo, Dios lo hizo. También nos dejó la pauta, amén, de que nosotros con esa fe podemos hacer las cosas que es inimaginable para nuestra vida. Hay personas, como decían vos, que tienen grandes enfermedades, o puede ser un problema matrimonial, o puede ser... Y capaz que para tu vida es imposible que tu matrimonio se arregle. Es como decirle a una montaña que se mueva. O decirle a aquel que está enfermo que tenga fe que Dios lo va a sanar. Es como decirle, viste, que el monte se ponga en el mar. Es imposible. Pero la fe lo puede hacer posible. Y si tuviéramos fe como un granito de mostaza, dice también la palabra de Dios, ¿no? Y fíjate que el granito de la mostaza es una semilla, de la hortaliza, la semilla más chiquitita es. Tan pequeña la fe que nunca podemos lograr alcanzar tener muchas veces, ¿no? Muchas veces son dichosos los que tienen esa fe que puede mover montañas. Y es muy difícil en este tiempo muchas veces, porque también la fe es luchada. Y también Satanás pelea contra la fe. Y la que pelea contra la fe también es la duda, la que entra en el corazón. Nosotros decimos sí tener fe, pero muchas veces la duda empieza también a batallar contra la fe. Y muchas veces toma el camino, amén, y empieza a correrla de a poco de nuestro corazón, de nuestra mente, empieza a hacerlo a un costado. La duda también es un terror terrible para la fe. Es la consecuencia, amén, de ir perdiendo de a poco nuestra fe y de que nos vaya ganando, amén, el no hacer el milagro. Muchas veces decimos, no, pero Dios no hizo un milagro. Sí, pero también dice la palabra de Dios, amén,
de que muchas veces no se producen los milagros, no se hacen las cosas porque no tenemos fe, no alcanzamos a tener fe. Amén. Y en muchos de los casos también Dios nos prueba, por eso dice que la fe es probada, ¿no? Nos prueba a ver hasta dónde vamos a llegar con la fe, hasta dónde vamos a llegar a creer en Él. A veces la fe la tenemos, pero Dios te sigue probando a ver hasta qué punto vas a estar confiando en Él, sabiendo que te va a responder. Pero cuando tienes fe y ayunas y buscas el rostro de Dios, dice que Dios se mueve en misericordia y Él trae esa respuesta. Amén. Quisiera compartir lo que es Mateo 17:20. Y dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pasate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Muchos creen que la fe para mover la montaña no se puede obtener. Sin embargo, esta fe no es algo fenomenal, sino más bien persistente, que se sostiene y que no se debilita bajo las pruebas. Rechaza el testimonio de los sentidos naturales y mira la palabra de Dios como la única evidencia suprema de que algo es verdad. Cristo dijo que era suficiente para mover montañas. Necesitamos esa fe como un grano de mostaza. No vivamos la vida con mentes limitadas. ¿Cuánto hace que no mueves una montaña? Dile a tu montaña en el nombre de Jesús, quítate y será hecho. Terrible, ¿no? Por acá también Dios como muestra, ¿no? Es el poder de Dios trabajando en medio de la fe. La verdad que combinado con el ayuno, combinado con la oración, como veníamos hablando estos programas anteriores, no hay problema que nos pueda ganar, no hay enfermedad que nos pueda ganar, no hay nada que pueda atormentarnos ni destruirnos, porque si tenemos la fe en Jesucristo, sí, está bien, cuesta también creer, a veces la duda nos gana, que de hecho ahora vamos a estar leyendo también sobre la duda, ¿no? Acá, que se presenta también, pero ahí es donde tú tienes que librar esa batalla. No te olvides que eres un soldado de Jesucristo y tienes que defender esa fe. A Cristo no lo vemos, pero creemos en Él. A Dios no lo vemos, pero creemos. Sabemos que hay un Dios que nos cuida, que nos guarda, que está peleando por nosotros, ¿no? Por fe. Y sí, por la fe, ¿no? Que vivirá el justo, como dice su palabra. Es cuestión de tener fe en Dios para que el Señor pueda hacer algo grande, ¿no? En nuestras vidas. Pero muchas veces, ¿por qué el Señor no puede hacer un milagro con nosotros? Porque a veces vamos creyendo, ¿no? Estamos creyendo, y cuando estamos a punto de llegar a un milagro, o cuando estamos a punto de llegar a la respuesta de Dios, ahí viene la duda y nos hace retroceder y no podemos llegar a la meta. Es como Pedro, ¿no? Cuando dice que los discípulos y Pedro estaban en la barca, dice cuando vieron que Jesús estaba caminando sobre el mar, y dice que ellos se atemorizaron, y dice que Jesús les dijo, soy yo, no teman. Y dice la palabra del Señor que Pedro fue aquel que fue adelante y le dijo, Jesús, si eres tú, maestro, haz que yo camine sobre las aguas. Fíjate la fe de Pedro. Fe, tenía una gran fe Pedro, porque imagínate aquel momento, ¿no? Y dice la palabra del Señor que Pedro empezó a caminar por las aguas. Jesús le permitió. Y dice que por un momento él dudó y él se empezó a ahogar. Y dice que tan después Jesús le extendió una mano. Amén, gloria a Dios. Es un pasaje que tiene los dos condimentos, ¿amén? La fe y la duda. ¿Amén? Con la fe caminó sobre las aguas y cuando la duda empezó a entrar en él, se empezó a hundir. Este es el problema. Cuando empieza a entrar el temor y empiezas a perder la fe, te empiezas a hundir. Este es un lindo pasaje, ¿no? Que podemos compartir y podemos ver, ¿no? Porque en la Biblia hay muchos pasajes en los cuales nos habla de fe, ¿verdad? Sí, sí. Y uno de los grandes pasajes también viene a ser el que David pudo pelear contra Goliat. Goliat era una montaña a la cual estaba sometiendo a todo un pueblo a la derrota, le tenían miedo, era una montaña imposible que ellos podían parar, le tenían terror, salía cada día, dice la palabra de Dios, y insultaba, ¿no? Insultaba a Dios, insultaba al ejército de Israel, insultaba todo. No sé si muchas veces tu montaña, tú que estás al otro lado, te sale todos los días y te insulta. ¿Amén? Y te dice que no vas a poder, que no vas a llegar, que no vas a alcanzar tu meta, que de a poco te vas desgastando, que te vas a caer. Muchas veces hay montañas que todos los días te golpean, que todos los días te abofetean, que todos los días te dicen que no puedes vencer, pero era una persona que tenía fe, y era David. Un
chico, común y corriente, amén, pero lleno del Espíritu Santo. Y cuando vio la montaña que insultaba al ejército de Dios y lo bofeteaba, entró un celo en su corazón. Y le dijo, pero ¿quién se cree este incircunciso, no? Muchas veces, tú que estás del otro lado, dile a tu montaña, tal vez tu montaña es imposible, para ti es imposible, pero no para Dios. Dile a esta montaña, amén, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así dijo David, en el nombre de Jehová de los ejércitos, amén, de los escuadrones de los ejércitos de Israel, dijo. Yo voy a derrotarte, le dijo, amén. Amén. Esa es la fe, amén, la que mueve montaña, la que pareciera lo que es imposible es que lo obtiene, como dice la palabra de Dios, ¿no? La fe y la certeza, la convicción de las cosas que se esperan pero que no se ven. Y qué grande la fe que tuvo David, porque de hecho le dijo, y cortaré tu cabeza. Exactamente. Y él ya sabía que lo iba a vencer, estaba convencido de que Dios le iba a dar la victoria. Claro, claro. La verdad que es impresionante, eso sí, si miramos este capítulo es una enseñanza grande. Es una enseñanza inmensa. Cuando empezamos a hablar en fe, nos disponemos para una marcha, como un barco navegando desde un destino a otro. No llegaremos a nuestro destino si cambiamos nuestra ruta continuamente. No debemos de ser inestables en nuestras oraciones, un día creyendo y el próximo dudando. La oración de fe es una decisión de creer, fijados en la meta de nuestra fe hasta que llegue a ser una realidad. Satanás nos ataca con temores y dudas, tratando de conseguir que nos salgamos de nuestros caminos de la fe. ¿Cuántas veces empezamos bien nuestro camino de fe, pero venimos bajo el ataque de Satanás y nuestras emociones empiezan a venir en aprieto? Somos empujados por un lado a creer y por otro lado a ceder al miedo y a la duda. Tenemos que caminar en nuestra oración de fe declarando la poderosa promesa de Dios. Nuestra fe es una de las grandes armas que Dios nos ha dado. Si Satanás puede derrotar nuestra fe, seremos débiles, vulnerables, abiertos a la tentación. Muy importante lo que dice. Vemos que mediante la oración, ¿no?, se fortalece nuestra fe. Amén. Y para que Dios responda a la oración hay que tener fe. Amén. Hay que creer, no hay que ir a buscar al Señor con duda. Por eso dice que el que se le acerca a Él no tiene que ir dudando. Amén. No creyendo que Él está ahí. Igual todo va hermanado como el ayuno. Si voy a ayunar para esforzarme, para llegar a Dios, tengo que tener fe que Él me va a escuchar, que va a ver mi ayuno también. Exactamente. Tiene que haber decisión, creer. Ahora, como dice, nuestra fe es una de las grandes armas que Dios nos ha dado. Y qué grande que no, porque es verdad, es terrible el que confía en Dios, cree por fe. Y esto es una batalla que uno liberta. Y si Satanás logra hacernos creer porque lo hace con mucho, algunos creen en Dios y después de repente le presenta algún problema y dice, pero si Dios existe, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué está pasando en el mundo esto? Y ya te ganó y te hizo dudar de que existe un Dios, ¿no? Está bien que hay gente que realmente no se ha acercado, no ha tenido un encuentro personal con Dios, pero nos deja una enseñanza terrible a buscar, a creer y a no darle lugar al diablo a que él gane en nuestra mente, en nuestro corazón, y a ejercitar la fe. Nosotros tenemos que ejercitar la fe cuando viene esa duda, reprender ese demonio de duda, ¿no? Y decirle a Jesús que nos dé la fuerza, que Él aumente la fe. Si nos falta fe, que nos dé fe para creer y lleguemos a meta a la que nosotros queremos. Amén. También dice la palabra de Dios, amén, así como estás leyendo vos, que la fe es nuestro tesoro. Para el cristiano es un tesoro la fe. Amén. Es nuestro propio tesoro que tenemos que cuidar, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, no me acuerdo el pasaje, pero me acuerdo lo que dice la palabra, amén. Dice, cuando venga Cristo en gloria, hace una pregunta ahí. ¿Hallará fe en la tierra? Y qué profundo, ¿no? Porque en este tiempo, ¿cuántos han perdido la fe, no? A pesar de tanta catástrofe, mientras estamos en pandemia, ocurre un terremoto en el otro lado del mundo y nadie podía ayudar a las personas que habían quedado abajo los edificios, bajo las casas, porque estábamos en pandemia. O sea, el mundo entero había entrado en una pandemia y nadie podía ir a ayudarlo. En otra parte del mundo se activaron todos los volcanes que había. Si había 60 volcanes en todo el mundo, se activaron los 60 volcanes. En otro lado hicieron erupción. En otro lado del mundo también hubo un tsunami. Amén. Y todas las catástrofes que ocurren muchas veces golpean la fe. Amén. Y hacen que la humanidad empiece a dudar. Diciendo, ¿existirá un Dios? ¿Existirá un Dios?
Claro que lo existe. Lo que pasa es que el pecado que hay en la humanidad hace que estas cosas se ven a menudo, ¿no? Porque nuestro propio pecado nos aleja de la presencia de Dios. El mismo pecado del mundo alejó de la presencia de Dios a la humanidad, ¿no? El pecado. Entonces, al irnos alejando de Dios, las catástrofes se van emitiendo y se van multiplicando y cada vez se van haciendo más grandes. Pero es porque la humanidad se aleja de Dios, no es porque Dios se aleja de la humanidad. Dios existe. Pero muchas veces el pecado hace que el hombre se aleje y se aleje y se aleje y cada vez se va metiendo más en la oscuridad, más en la oscuridad, más en la oscuridad. Y entonces los grandes errores de la humanidad, las grandes catástrofes, amén, también tienen un propósito. Es para demostrarnos que cuánto nos vamos alejando de Dios. Amén. ¿Cuánto nos vamos alejando de Dios? Por eso la pregunta decía, cuando venga Cristo en la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Hace una pregunta a la palabra, ¿no? ¿Hallará fe? Amén. ¿Creerán? ¿Habrá cristianos que sigan creyendo? ¿O habrá aquellos cristianos como las vírgenes que se terminaron cansando y se durmieron? ¿Amén? Amén. Porque el esposo se tardó. No, la verdad que es muy lindo el tema de la fe, que es profundo, que lindo que es. Y la verdad que sí, bueno, que Dios nos encuentre nosotros preparados, ¿no? Y que no falte fe, aún para aquellos que están del otro lado, que sigan confiando en este Dios vivo, que si hoy en día estamos con vida, con salud y bien, ¿no? Es porque es permitido de Dios y tenemos que tener la fe de que nuestro Dios vive. A veces cuando la duda quiere llegar a tu vida, a tu corazón, tienes que saber y entender y creer que Jesucristo está al mando de todo y que si algo pasa es permitido por Él. Dice, nuestra fe es más preciosa que nada de lo que podemos disfrutar en esta vida. Es lo que decía Gonzalo, es un tesoro precioso que tenemos. Cuando Satanás ataca nuestra paz, trabajo, finanzas, matrimonio, salud o familia, el ataque principal no es contra estas cosas, sino contra nuestra fe en Jesús. No nos rindamos al temor y a la duda, pongamos completamente nuestra confianza en nuestro Padre Celestial si queremos ver la victoria. Tenemos que estar firmes en nuestra fe. Ahora dice que Satanás viene más que nada contra nuestra fe, es lo que hablábamos. El diablo viene a apocar nuestra fe, a matar nuestra fe, porque si él mata la fe que tenemos nosotros en Jesucristo, entonces él ya ganó, ya estamos rendidos, estamos vencidos. Entonces, hermano, a ti que estás del otro lado, aún con enfermedad, como hablaba la vez pasada con la hermana Mancilla, ¿no? Que ella me preguntaba por el ayuno, que le mando un saludo, ya que Dios la bendiga, ya que estamos hablando de ella. Hermana, esto lo tenemos que tener la fe acompañada del ayuno. Nosotros estamos orando por su vida también, la tenemos presente en las oraciones y Cristo va a hacer el milagro. A veces, como decía, no llega porque Dios tiene un propósito y Dios tiene el tiempo y tal vez está probando tu fe. Amén. Pero no dejes de confiar en Jesucristo, que Él trae su respuesta a tu vida. Dios te va a responder, Dios puede hacer el milagro, Dios lo va a hacer, pero también es cuestión de fe, de ayuno, de consagración a Él, hermana. Así que te insto a que no pierda esa fe y esa seguridad en Jesucristo. Amén. De la fe, ¿no? Que tenemos que vivir por fe, ¿no? Por eso la palabra del Señor dice, ¿no? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén, sí, Jesús. Muchas veces es como decía hoy, ¿no? Hace unos momentos hablaba este hermano, que muchas veces muchos se están quedando en el camino en estos tiempos, siervos de Dios, ¿no? Que caminaron con el Señor, que vieron la gloria de Dios, pero por ciertas cosas se quedaron en el camino. Es como Tomás, dice la palabra del Señor, que Tomás anduvo caminando con Jesús, anduvo viendo los milagros que Jesús hacía en aquellos tiempos. Más cuando Jesús muere, dice que Tomás fue uno de los que estuvo depresivo, uno de los que estuvo triste, ¿no? Por la muerte de Jesucristo, porque él pensaba que a Jesús no lo iba a ver más. Él no pudo creer en lo que Jesús le había dicho, ¿no? Que él iba a resucitar al tercer día, que él no iba a morir. Él iba a morir en la tierra, pero él iba a seguir vivo, él iba a estar a la diestra del Padre, pero que él iba a mandar su Espíritu Santo para que esté con ellos, ¿no? Y dice la palabra del Señor que en un momento Jesús se le apareció, ¿no? A los discípulos, y dice que los discípulos lo vieron y ellos estuvieron contentos, pero Tomás no estuvo en aquel momento que Jesús apareció. Y dice la palabra de Dios que los discípulos le dijeron a Tomás, Tomás, se ha presentado el Señor.
Y dice que Tomás no le creyó, dijo, no, si yo no paso mis dedos por donde a él le pasaron los clavos y si no toco con mi mano por el costado de él donde le pasó la lanza, yo no voy a creer. Dice la palabra de Dios que pasaron 8 días. Y dice que Jesús nos encontró a todos reunidos, ¿no? Y dice que vino Jesús con poder y gloria y se le presentó a Tomás y le dijo, Tomás, ven, pasa tus dedos por mis manos y toca mi costado con tu mano. Y dice que Tomás quedó impactado, quedó ahí postrado, ¿no?, delante de Jesús. Y dice que Jesús le dijo, Tomás, tuviste que ver para creer. Bienaventurados los que creen sin ver. Es hora de ejercitar nuestra fe, hermano, de fortalecernos en el Señor, de ver si estamos pasando alguna prueba, alguna lucha, preguntarnos, tal vez el Señor quiere fortalecer nuestra fe, no renegar, no quejarnos, sino preguntarnos, tal vez el Señor quiere probar mi fe, la está ejercitando, la está poniendo a prueba, voy a esforzarme, voy a creer aunque pareciera que todo está mal. Ahí es donde debemos ejercitar la fe, está creciendo nuestra fe, un tesoro invaluable en nuestros corazones, del cual siempre podemos aferrarnos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, que Él no nos va a desamparar, nunca. Amén, gloria a Dios. Así como mis hermanos dicen, ¿no? ¿Cuán importante es la fe? Amén. Para el cristiano la fe es muy importante y muchas veces, para el que no es cristiano, para el que no cree, también valoran la fe, ¿no? Hay muchas personas que dicen, no, tenés que tener fe de que este gobierno se va a caminar para bien, amén. Sin creer en Dios, ellos ya saben que la fe es importante. Cuanto mucho más para el cristiano tiene que ser importante, porque no depositamos nuestra fe en un gobierno, en un equipo de fútbol, ni en nada por el estilo, depositamos nuestra fe en Dios. Cuanto mucho más, amén, tiene que ser importante para nosotros los cristianos. Pero hay cristianos muchas veces que son duros, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Y tienen poca fe. Y le cuesta creer. Amén. Le cuesta creer. Bueno, hermano, esto sería entonces el tema de la fe. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida, para tu corazón. Y bueno, que la pongas a prueba, ¿no? Acá nos enseña que tenemos que poner a prueba nuestra fe, no dejarnos vencer. Y acoplemos esto al ayuno del cual estuvimos hablando, a las oraciones de madrugada que estuvimos hablando también. Y veremos el milagro y la obra de Dios sobre nuestras vidas. Y bueno, después Gonzalo estará comentando el tema también del sorteo de la remera, por esto que tocamos también, para que vayan sabiendo cómo va a ser el tema del sorteo y a ver cuánto compartiste con nosotros, aquellos capítulos, versículos. Así que bueno, esperamos que haya sido de bendición para tu vida y que Dios te bendiga. Amén, amén. Así que esforzate en la fe, amén. Valora tu fe. Valora tu fe porque es un tesoro, amén, que Dios te ha entregado en tus manos, no la pierdas. Que la duda no vaya menguando tu fe, sino que cada día puede ir de crecimiento en crecimiento. Vamos con la siguiente alabanza que tiene preparada mi hermana, amén.